Bueno, muy bien. La clase que nos toca a continuación es sobre la gestación en la yegua, la gestación normal en la yegua, y vamos a hablar de la fisiología y del diagnóstico. Cualquier cosa, ustedes ya no duden en preguntarme, así también lo hacemos más interactivo, porque ahora yo estoy hablando con la pared. Bien. Bueno, en la primera parte vamos a hablar de cómo es la fisiología normal en la gestación de la yegua, y hay algunas generalidades. ¿Cómo es la duración de la gestación? Es bastante variable. Obviamente tenemos un tiempo promedio que ronda los 340 días, van a encontrar 341, 345, etc. Pero bueno, anda más o menos por ahí. Lo que tiene es que tiene un rango bastante amplio, entre más o menos 320 y 360 días, puede ser normal. Si ustedes eventualmente se ponen a profundizar en estos temas y leen sobre todo el tema de la consideración de los días de gestación, es bastante importante en cuanto a los potrillos a la hora de determinar la madurez de los potrillos. No sé si ya lo vieron o lo van a ver en equinos, en la metodología equina el tema de la madurez del potrillo es algo bastante importante técnicamente. En general las gestaciones suelen ser un poquito más largas al inicio de la temporada, porque sobre todo en ese tipo de yeguas que hicimos en el periodo artificial, porque es un intento de compensar un poco y para ir más cerca de la primavera. Y el dato en general más preciso a la hora de predecir la gestación de una yegua son sus propios antecedentes, que suele mantenerse bastante constante. La placenta de la yegua, es de tipo epitelio corial, el epitelio endometrial de la madre, obviamente, de la yegua, y el corion de las membranas fetales están en íntima aposición, pero están intactos. Como consecuencia, ya sabemos que estos tipos de placenta lo que tienen es que no hay un intercambio de macromoléculas, por lo tanto los potrillos van a nacer gamma globulinéricos y van a necesitar consumir calostro para asegurarse una correcta inmunidad en las primeras semanas de vida. La placenta de la yegua tiene 6 capas y decimos que es de tipo difuso. Bien. Hablando de las particularidades de la gestación equina, vamos a repasar algunos ejemplos en la gestación temprana. En los primeros, tomando como día cero, la fecundación, en esta primera etapa, el embrión equino, en sus primeras etapas, está en el oviducto. El embrión se mueve en el oviducto porque él mismo secreta prostaglandina E2, por ejemplo, y llega al útero, acá, ustedes no lo ven porque está justo detrás del cuadro rojo, entra al útero más o menos al día 5 y medio. Puede ser un poco más tarde en las yeguas viejas. Segundo. Quería aclararles esto que ven acá abajo. O sea, el propio embrión asegura su movilidad. El ovocito sin fertilizar, como no secreta prostaglandina E, en general no sale del oviducto. Eso tiene consecuencias prácticas. Por ejemplo, si uno está haciendo un lavado con una transferencia embrionaria en una vaca superovulada, normalmente va a recibir formas embrionarias y ovocitos sin fertilizar. En la yegua esto no suele ocurrir. Si sale alguno, en general es porque hay un embrión acompañando, que es el que permitió que el ovocito también salga. Bien. Quiero que vean acá los días, cuando el embrión llega al útero ya tiene la cápsula, más o menos hasta el día 23. Ahora vamos a ver qué es la cápsula. La cápsula es, bueno, obviamente de origen embrionario, y son glicoproteínas, y esta
esto que ven acá es una foto del embrión, o sea, de la cápsula embrionaria, que lo que le da es una cierta rigidez. Como dice acá, es una protección mecánica, pero no es inerte. O sea, hay señales que se transmiten a través de la cápsula. Y permite adherencia al histotrofo, que ustedes como bien saben, el histotrofo es la secreción uterina que es encargada de la nutrición del embrión en los primeros días. En los primeros bastantes días de gestación, porque se sabe que bastante avanzada la gestación equina todavía el histotrofo contribuye a la nutrición del feto, más allá de que ya haya un intercambio entre la placenta y el endometrio. Lo que ven acá es una cápsula intacta, pero un embrión colapsado roto adentro. Bien. En el primer esquema decía que desde que entra al útero y hasta el día más o menos 15 o 16, la vesícula embrionaria equina, que es esférica, por esa cápsula que acabamos de nombrar, se desplaza por todo el útero. La movilidad es máxima en estos días, en los días 11 y 15, pero ocurre, se supone, en todo ese tiempo. ¿No? Se creía que esa movilidad era fundamental para el reconocimiento materno de la gestación, pero se ha probado de que no es así. ¿No? Y una cosa que ocurre, acá lo ven, es que en el día 16 el embrión deja de moverse y se fija. ¿No? Bien, otra particularidad de la yegua es el reconocimiento materno de la gestación. Como ustedes saben, en otras especies está reconocido que hay una sustancia, que es el interferón tau, que es lo que hace que la madre reconozca la presencia del concepto y se dé cuenta, por así decirlo, que está preñada. En la yegua todavía esa señal se desconoce, no se sabe cuál es. Y como les decía, es cuestionado de que la motilidad embrionaria sea fundamental para el reconocimiento materno. Lo que sí se sabe es que hay cambios en el útero que son evidentes por microscopía óptica y electrónica, lo que quiere decir eso MOIME, incluso antes de que el embrión llegue. O sea que antes de que el embrión llegue al útero, aún está en el útero de alguna forma ya se enteró de su existencia, de la existencia del embrión. Bien, como les decía, una vez que termina la etapa de motilidad embrionaria, el embrión se fija. El embrión, o sea, la vesícula embrionaria es el término correcto, se fija. No confundirse con la placentación, porque la placentación es un proceso mucho más gradual que va a ocurrir por mucho más tiempo. Fijarse quiere decir simplemente eso, se fija, queda estático en un lugar, pierde su forma esférica y adquiere la forma un poco más como de pera, y eso tiene que ver por que el útero está como, el endometrio está un poco contraído alrededor y lo deforma. ¿No? Este es un esquema de la vesícula embrionaria, acá tienen lo que va a hacer el embrión propiamente dicho, y las membranas fetales, saco el yolk sac, me está saliendo la palabra en español, que es la primera membrana que tiene. Es importante que se fije en la posición adecuada. El embrión al principio está en la parte ventral y luego a medida que se va desarrollando el coriolantoides, en esta zona el embrión va a subir. Después van a ver que es importante para ver cómo queda ubicado el cordón umbilical. Una cosa o sea, estas diapositivas de abajo están para mostrarles que no hay, este es el endometrio y estas son las membranas fetales. Están en contacto estrecho, sí, pero no están interdigitadas como vamos a ver más adelante. Esto que ven acá en el medio, esta secreción es el histotrofo, que es lo que va a nutrir al embrión. Esta es la parte fetal, embrionaria, y esta es la parte materna, el epitelio urinal del endometrio, y el estrato compacto del endometrio. Estos son glándulas endometriales con secreción. Como les decía, la placentación es un proceso bastante más extenso,
¿tá? Y saco vitelino, era lo que quería decir, hoy no me salía. En los primeros días la cápsula se degrada, alrededor del día 23, 25, y el saco vitelino empieza a regresar, ¿tá? Y se forma, como vamos a ver más adelante, y expande el coriolantoides, que va a ser la membrana fetal y con el líquido más importante después en el resto de la presentación. Como les decía, acá ven que empieza a formarse, esto que ven acá es el saco amniótico, que es lo que rodea directamente al embrión y luego al feto, y empieza a formarse acá y a expandirse, rodearlo, el coriolantoides, la cavidad coriolantoidea, ¿no? Esto es lo que después van a ver cuando vean la placenta de la yegua, que de un lado es blanca y del otro lado es como terciopelada roja. Bueno, son el corion y la lantoides pegados. Si ustedes hacen una ecografía, esto es un esquema, si ustedes hacen una ecografía, van a ver, acá tienen la vesícula embrionaria ya con esa forma irregular, con la parte dorsal del útero comprimiéndolo, y esto que se asoma acá es el embrión, cuando ven, ¿ah? Todavía ven el saco vitelino, y a medida que pasan los días y que el coriolantoide se empieza a desarrollar, la cavidad lantoidea se desarrolla por abajo, ustedes ven como el embrión empieza a desplazarse hacia arriba. A medida que pasan los días, tenemos el día 30, saben que el coriolantoide es más grande y lo pueden ver acá. Estos son los esquemas. Esto se los dejo para que lo vean. Luego, el saco vitelino va regresando cada vez más y el lantoide ocupa la mayor parte de la vesícula. Y finalmente lo único que queda es un remanente de saco vitelino, y aquí es donde se forma el cordón umbilical. Entonces, ustedes se acuerdan que el embrión estaba abajo, empieza a migrar hacia dorsal, y luego desciende nuevamente a medida que pasan los días. No es necesario que ustedes se aprendan estos días, ¿no? Simplemente es para que tengan la noción de cómo se ve. Y por esta razón es que era importante que la vesícula se orientara adecuadamente. ¿Por qué? Porque el cordón va a quedar a dorsal del embrión y posteriormente del feto. Si esto quedase al revés, el feto va a estar, podría estar apretando, digamos, comprimiendo el cordón umbilical. ¿Tá? No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Si esto quedase aquí abajo, cuando el feto crece, va a aplastar su propio cordón. Bien. Lo que les decía de la interfase materno-fetal, como les decía, los primeros días hay una posición estrecha, están pegados uno con otro, el endometrio con las membranas fetales, pero todavía no está interdigitado. Y a medida que van pasando los días, se van plegando y se interdigitan y se forman los microcotiledones, que los microcotiledones son las estructuras, son puntos microscópicos en los cuales están realmente interdigitados en contacto el corion con el endometrio, y por ahí es que se da el intercambio de oxígeno y de nutrientes, ¿tá? En esas zonas. Y dijimos que la placenta de la yegua era difusa porque esos microcotiledones están dispuestos de forma homogénea y difusa por toda la placenta, a diferencia de lo que pasa en los rumiantes, por ejemplo, que son puntual cotiledón nadia o sonario, como en otras. En este caso, es en toda la placenta, o sea, el intercambio se da en toda la superficie del útero y la placenta. Como ven que se va interdigitando más progresivamente. Al principio, si se acuerdan, estaba lisito, el endometrio con sus glándulas, y a medida que aumenta, que van pasando los días, está cada vez más interdigitado. Endometrio y placenta. La placenta un paso. Esta es la estructura del microcotiledón, como les decía. Acá tienen la parte placentaria, acá tienen la parte materna, y estas pequeñas estructuras se ven en toda la placenta. Ven acá, de 85, mucho más interdigitado, ¿no? Y acá les quería mostrar, esto lo vamos a ver más adelante, cómo se ve microscópicamente la placenta de la yegua con todas esas microvellosidades, que son los que luego están interdigitados con el endometrio. Entonces, un día bastante adelantado en la gestación. Bien.
El feto y las membranas obviamente van creciendo progresivamente. Al día 16-17 dijimos que se fijaban en general en la base de un cuerno. Este es el lugar más común donde se van a fijar, ¿tá? El cuerno, en la base de ese cuerno donde va a ocurrir la gestación, le vamos a llamar el cuerno grávido. En esta etapa, el feto y sus membranas y líquidos ocupan el cuerno grávido del cuerpo, y después también empiezan a invadir el otro cuerpo, las membranas fetales. Como ven, a medida que el feto crece, obviamente su movilidad se empieza a ver restringida. Al principio, cuando hacemos ecografías en este periodo, son las más divertidas porque vemos potrillo y vemos clarito todo el feto y cómo se mueve, ¿no? Pero después, a medida que el tiempo pasa, va quedando restringido hasta lo que les decía, el cordón a dorsal. Obviamente, si hubiese quedado al revés con el cordón por debajo, no iba a seguir adelante la posición. Es importante que esta es la posición normal que tiene el feto equino en el útero, ¿tá? Con las patas dentro del cuerno grávido, y en esta posición, ¿tá? Que es dorso público. Se pueden llegar a dar algunas rotaciones, pero no va a cambiar de posición una vez que se coloca. Bien. Ahora vamos a pasar a esto que es bastante importante, que es cómo funciona desde el punto de vista endocrino la preñez en la yegua. De lo primero que vamos a hablar es de la progesterona. Y digo progesterona específicamente y no progestágeno. Como ven acá, el día 0 es el día de la ovulación. La primera fuente, esta es la progesterona. Esta gráfica es la progesterona, es la que nos vamos a concentrar en este momento. La primera fuente de progesterona es el cuerpo lúteo primario, ¿tá? Que es el cuerpo lúteo de la ovulación que dio origen al ovocito que se fertilizó. Pero como ustedes ven, hay un pico de progesterona y luego baja, y luego sube de nuevo. Tenemos una segunda pico de progesterona que empieza más o menos alrededor del día 40 y que tiene una duración variable, pero más o menos entre el día 100, 120, 140 declina, ¿tá? Que está dado por los cuerpos lúteos accesorios. Los cuerpos lúteos accesorios son cuerpos lúteos que se forman en los ovarios de la yegua, ya sea por ovulación o por luteinización durante la preñez, y que obedecen a la acción LH de esta hormona, que es la gonadotrofina coriónica equina. Hoy hablamos de la gonadotrofina coriónica humana, pero ahora estamos hablando de la gonadotrofina coriónica equina, ¿tá? Que es producida por unas estructuras especiales que vamos a ver a continuación. Acá la pregunta es la siguiente. Si nosotros nos concentramos en la progesterona cae. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Quién mantiene la gestación? Porque nosotros necesitamos progesterona o progestógenos para mantener la gestación durante toda la gestación. Y los cuerpos lúteos solamente lo van a mantener más o menos hasta esta etapa. Bueno, la unidad fetoplacentaria es la encargada de producir progestágenos, ¿no? Acá los ven. Fetoplacenta, el 5-alfa-proinanos, o progestágenos, a partir más o menos del día 80. ¿No? Esto es lo que mantiene la gestación, la quiesencia del útero, que es fundamental que haya progesterona para eso, en esta etapa. Y ahora entonces vamos a hablar específicamente de esto, que es una particularidad total del género equino, ¿tá? Los equinos, caballos, burros y cebras de equino. Las copas endometriales son estructuras que se forman en el útero de la yegua, pero que tienen origen fetal, ¿tá? Más o menos en el día... Bueno, más o menos al día 35, 36, esto, como ven acá en este esquema, en el corte, en la parte del trofoblasto fetal, que no corresponde ni al saco uterino ni al alantoides todavía, acá esta parte del trofoblasto se engruesa, ¿tá? Y las células, acá los ven, se alteran de tal forma de que adquieren dos núcleos y adquieren un fenotipo migratorio. Este es el esquema, pero si ustedes viesen en vivo, o sea, esto es una vesícula embrionaria extraída,
se forma esta estructura, ven que es como una banda, se le llama la faja coriónica. Esa faja coriónica formada por esas células invasoras, como que se desprende e invade el endometrio, ¿no? Estas células fetales se desprenden y se meten dentro del endometrio de la yegua y forman estructuras que conocemos como copas endometriales. Las copas endometriales, como ya les dije cómo se forman alrededor del día 36 y son esas células las que producen la gonadotrofina coriónica equina. Se suele empezar a ver en sangre al día 40, más o menos, la gonadotrofina coriónica equina, pero es muy importante, el día tiene una gran importancia práctica este día, alrededor del día 35, más o menos, en que las copas, en que las células invaden el endometrio y se forman las copas, porque tiene que ver con su desaparición. Las copas alcanzan su madurez alrededor del día 80 más o menos, 60-80, es extremadamente variable por yegua, y ahí producen las máximas concentraciones de gonadotrofina coriónica, cuya función, como les dije antes, es la de hacer que ovulen o se luteinicen los folículos en los ovarios de la yegua preñada, dando lugar a los cuerpos lúteos accesorios secundarios, suplementarios según su origen, van a encontrar todos esos nombres, que producen la progesterona para mantener la gestación. Este es el aspecto que tienen las copas endometriales en el útero. Esto es un útero frigorífico y esto es una gestación fijada, acá tiene el feto, acá tiene lo que queda del saco vitelino, el lactocorion, y acá pueden ver transparentes las copas endometriales en el útero, ¿no? Esto es un útero abierto, ¿no? Las copas se ubican en la base del cono grávido porque es ahí donde estaba fijada esa vesícula en ese momento. La hormona, como les dije, antes se llamaba PMSG, Pregnant Mare Serum Gonadotrophin, gonadotrofina de la yegua preñada. Es una hormona tristemente célebre porque tiene un uso comercial. Bueno, dijimos que se detectaba en sangre más o menos el día 40 y luego aumenta rápidamente la concentración. Después declina porque las copas endometriales desaparecen, ahora vamos a ver cómo, entre los días 100 y 150. Bastante variable entre yeguas también, dentro es un rango bastante amplio. Bueno, las funciones ya las vimos, luteotrópica, porque el cuerpo lúteo primario ya existe, pero la gonadotrofina coriónica lo que hace es como que lo reflota, le da nueva fuerza y este cuerpo lúteo primario sigue secretando progesterona, y es luteogénica y luteotrópica sobre los cuerpos lúteos que se forman después. ¿Por qué hay crecimiento folicular durante la preñez temprana? Sigue habiendo crecimiento folicular. Los ovarios al inicio de la gestación de la yegua todavía están activos y de hecho tienen esos folículos que se inician o ovulan. ¿Y eso es por qué? Porque hay todavía hay impulso de FSH. Los ven acá. Estos son los responsables del crecimiento folicular y la LH, o sea la SG con su acción de LH es la que hace que ovulen o se luteinicen. Después, esto que está con signo de interrogación es porque son funciones que están propuestas para el SG, que tienen que ver funciones inmunológicas, que tienen que ver con la implantación, pero que no son tan claras y no son las más estudiadas. Bueno, esto ya lo hablamos, que luego de que desaparecen las copas endometriales, luego de que las copas endometriales desaparecen, las copas desaparecen porque no se sabe exactamente cómo, pero en un determinado momento, alrededor del día 100, 140, el sistema inmune de la madre, que antes las había tolerado, las ataca y las destruye. Pero además las propias células parece que están programadas para morir por apoptosis en ese momento. Así que se termina la gonadotrofina coriónica equina y por lo tanto se termina la progesterona de origen lúteo, pero como dijimos, alguien tiene que sostener esa gestación y ese alguien es la unidad fetoplacentaria, que va a producir progestágenos a partir del colesterol materno. El colesterol va a atravesar la placenta y va a llegar a la glándula adrenal del feto. Y la adrenal del feto va a ser la que va a producir progestágenos que luego van a ser transformados por la placenta, y estos son los principales progestágenos,
que son los que se van a encontrar en la circulación materna. ¿Tá? Tengan en cuenta que el colesterol es materno, pero después quien procesa ese colesterol y da lugar a los progestágenos es la unidad fetoplacentaria. ¿Tá? Así que si ustedes tienen que suplementar progesterona en una yegua, lo van a hacer hasta que la unidad fetoplacentaria esté apta y produciendo progestágenos. Después, cómo se miden, etcétera, eso ya es bastante complejo. Pero, en general, si uno tiene que suplementar progesterona porque sospecha que la yegua puede tener algún problema a la hora de producirla, lo hace hasta alrededor del día 100, 120, porque ahí se piensa que la unidad fetoplacentaria ya está haciéndose cargo de toda la producción de progestágenos. Bien. Hay un aumento final de la progesterona antes del parto. Vamos a pasar a los estrógenos. Los estrógenos comunes son la estrona y el estradiol, pero a su vez hay unos estrógenos típicos, que son la equilina y la equilenina, producidos por la unidad fetoplacentaria y las gónadas fetales en concreto, tanto las hembras como los machos, porque uno podría pensar que los machos no van a estar produciendo estrógenos, pero sí. La importancia es que favorecen la producción de receptores de progesterona en el endometrio, y eso, sobre ellos, esos receptores de progesterona, que van a actuar los progestágenos para mantener la quietud del útero y evitar las contracciones uterinas durante la gestación, pero entre otras funciones, ¿no? Pero a su vez los estrógenos favorecen que haya un correcto flujo sanguíneo uterino y un correcto intercambio para tener una buena nutrición fetal. Y bueno, estos son cómo son los perfiles de estrógenos a lo largo de la gestación. Acá ven que las gónadas fetales, a partir de nuevo del colesterol, producen, o sea, hacen parte del proceso, y luego la placenta lo termina. Y tienen esos los estrógenos que están circulando por la sangre materna, que van a encontrar circulando por la sangre materna. Tengan en cuenta que estos estrógenos se pueden utilizar para monitorear, por ejemplo, el bienestar fetal, y en combinación con los progestágenos a veces se puede utilizar para ver la salud de la placenta también, y el pronóstico de gestaciones que están comprometidas. Bueno, eso sobre la fisiología de la gestación en la yegua, y ahora vamos a hablar del diagnóstico. El diagnóstico de gestación en la yegua se puede hacer por palpación o por ultrasonografía. Después hay otros métodos hormonales, por ejemplo, pero no son los que más se utilizan. Y acá está bueno comentarles una particularidad del tema de las copas endometriales, y de por qué es tan crítico el tema del día 35 más o menos en la gestación en la yegua. Una vez que las copas endometriales se forman, o sea que esas estructuras, que esas células invaden el endometrio, las copas endometriales se quedan en su lugar y no desaparecen aunque la gestación se pierda. O sea, entre el día 35 y el día 120, 140, que era más o menos donde ellas desaparecían, si la gestación se pierde por cualquier razón, la gestación se va, pero las copas quedan. Y eso hace que haya una inhibición de la actividad ovárica de la yegua. Por lo tanto, esa yegua durante ese periodo, mientras las copas estén, no va a ciclar y no va a quedar preñada nuevamente. Efectivamente va a ciclar cuando las copas desaparezcan. Si ciclan antes o después, o sea, la duración de ese periodo en que no hay ciclos es bastante variable por yegua, por eso de que les dije que las copas endometriales tenían una vida bastante variable. Pero tienen que, o sea, hasta ahora no se ha encontrado una forma de destruirlas. Se ha probado con láser, con endoscopía, se ha probado metiendo irritantes dentro del útero, etcétera, etcétera, y las copas resisten. Se mueren cuando deciden morirse, mediante apoptosis o mediante la acción del sistema inmune, como les dije hoy más temprano. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Si nosotros tenemos una gestación no deseada en una yegua, más vale que la terminemos antes del día 35, porque una vez que se forman las copas endometriales, la yegua va a quedar, entre comillas, un vocabulario no muy técnico, bloqueada, trancada, hasta que las copas se vayan por sí.
¿no? Eso puede significar la pérdida de toda la temporada. Si nosotros eso nos pasa no sé, a fines de diciembre, capaz que, estamos a los 40 días de gestación, bueno, capaz que no nos dan los días de ese año para terminar la yegua, de ese año, perdón, de esa temporada. Bueno, volviendo al diagnóstico de gestación. Se puede hacer por palpación y hay que tener en cuenta que más o menos hasta el día 20 la gestación no se palpa, lo que sí en general se palpa un marcado aumento del tono uterino cuando la yegua está preñada. Ustedes cuando adquieren experiencia palpan y notan que el útero de la yegua está sumamente firme, está bastante más firme que el de una yegua en diestro común. Pero hasta el día 20 no van a poder palpar la vesícula, ¿tá? Como ven en los esquemas. Las figuras son ilustrativas, los tamaños también son ilustrativos, son cosas aproximadas, ¿tá? Esto se los dejo solamente porque queda el video, si quieren lo pueden ver. Acá ven el aspecto, más o menos el tamaño que tienen en esos días. Ahí tengan en cuenta, cuando tienen más o menos 3, 4 meses, que si tienen una vejiga muy llena se puede llegar a confundir. Supongo que entenderán de qué se trata esta imagen, ¿no? Que estos son piezas post-mortem, también de la cavidad pélvica de la yegua, hacia atrás sería el sacro, y lo que ven acá son los ovarios, el ligamento ancho y el útero con la preñez. Lógicamente, en un animal de gran tamaño podemos hacer diagnóstico de gestación por ultrasonografía, por ecografía transrectal. Como dice ahí, es muy importante hacer un examen completo, porque podemos perder, se nos puede escapar la vesícula y no verla, o sea, recorrer todo el útero de la yegua de forma sistemática. Y lo que vamos a ver en los primeros días es esa esfera, recuerden, esa esfera móvil, acuérdense que se mueve, entonces a veces no esperemos verlo siempre en el mismo lado. Estos son los artefactos típicos de ver una esfera, ¿no? A la ecografía, una esfera llena de líquido, ¿no? Y desde el punto de vista de la eficiencia, podemos llegar a ver vesículas embrionarias de 11 días, si tenemos un super ecógrafo, porque vemos una de 10, con mucha suerte, ¿tá? Como ven ahí, ¿no? Pero al día 15, prácticamente el 100% de las vesículas embrionarias se ven. Entonces, si nosotros tenemos que trasladarnos de nuevo, ¿no? A seguir a hacer un diagnóstico de gestación, lo más rentable es hacerlo alrededor del día 15, salvo que tengamos sospecha de mellizos, o aún así teniendo sospecha de mellizos, vamos a hacerlo más o menos así. Bien, esto es también esquemas para que vean cómo se va, el aspecto que tiene a medida que pasan los días. Un título informativo, nomás. Sí, hay eventos claves, como era la fijación, ¿tá? Alrededor del día 20-21 empiezan a ver acá, ventral, el embrión, ¿no? Que, como les dije hoy más temprano, empieza a desplazarse hacia dorsal, a medida que se va formando el alantoides, y más o menos a partir del día 22, está marcado acá, van a empezar a ver el latido fetal, que es una buena forma de evaluar la viabilidad de ese embrión. Latido embrionario en este caso, todavía. Como les decía, a medida que se va desarrollando el colinantoides, el embrión sube, y luego, a medida que el saco uterino regresa y se va formando el cordón umbilical y se va estirando, vuelve a descender. Y va cambiando de aspecto a medida que se va desarrollando, ¿no? Esto es para que les quede solamente el título. Bien, lo que les decía, cuando realizar los exámenes es importante realizarlos alrededor del día 15, y si tenemos sospecha de mellizos, porque la yegua óvulo doble lo sabemos, o porque tiene la tendencia, conviene hacerlo un par de días antes, porque más adelante vamos a ver cómo se manejan los mellizos. ¿Ah? ¿Tienen alguna pregunta sobre esta parte?
Por ahora no. Mm.